Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto el impulso angular? Que habíamos hecho esos tres problemas que aparecían en la primera parte de la guía, del impulso angular de una partícula. Habíamos definido lo que era el impulso angular como el producto vectorial de R vector P, habíamos visto que eso tenía un teorema de conservación, que la derivada de L respecto de t, del tiempo, era el momento de la fuerza, el momento era R vector F, ¿no? Habíamos aplicado eso a problemas de una sola partícula. Ahora, lo que vamos a ver primero es la parte teórica de cómo es el impulso angular de un sistema de partículas y algunos resultados importantes sobre este tema del impulso angular de un sistema de partículas que se van a usar mucho en la parte de sólido rígido que vamos a empezar a ver hoy, la parte de dinámica del sólido rígido, ¿sí? Entonces, vamos primero a esta parte, vamos a definir qué es el impulso angular de un sistema de partículas. Acá lo tenemos, simplemente es sumar todos los impulsos angulares de cada partícula del sistema. ¿Ven? Es la suma de todos los impulsos angulares de cada partícula. Cada impulso angular es el producto vectorial de la posición de la partícula por la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Y si uno deriva esto respecto del tiempo, obtiene un teorema totalmente similar al de una partícula, porque lo que me va a dar es la suma de todos los momentos de todas las fuerzas aplicadas en el sistema. A eso lo llamamos M directamente, para abreviar, ¿no? M sería el momento total de todas las fuerzas aplicadas, como dice acá, ¿sí? Entonces el teorema de conservación es totalmente similar al de una partícula, solamente que hay que entender que el impulso angular no es solo el de una partícula, sino que es la suma de todos los impulsos angulares de las partículas del sistema. Bien, ahora, acá hay algunas propiedades importantes que vamos a ver. La primera tiene que ver con el cambio del origen de coordenadas, o lo que ya se llama el centro de momentos. Es decir, ¿qué pasa si yo, en lugar de medir las posiciones de las partículas respecto de un punto O, las mido desde otro punto, de otro origen diferente? Es decir, cambio el centro de momentos, que se llamaba el punto respecto del cual medimos los momentos de las fuerzas y el impulso angular, ¿no?, de la partícula. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Supongamos que yo parto de esta expresión, ¿no? ¿Está bien? Y lo que voy a hacer es, el RI lo voy a escribir relacionándolo con el R'I, que sería el vector posición desde otro origen, ¿no? Esto era lo que habíamos visto, esto es un triángulo de vectores, ¿no? Lo que habíamos visto cuando vimos, por ejemplo, el impulso angular para una partícula, o cuando vimos incluso la parte de cinemática de la partícula, cuando habíamos el cambio de sistema de referencia, ¿no? Si yo tomo un origen O, y tomo un origen O', y llamo R grande, R mayúscula, al vector que va de O a O', y llamo RI a la posición, esta RI que está acá, es la posición de cada partícula con origen O. Este R'I que aparece acá es la posición de cada partícula con origen O'. Bueno, eso lo teníamos, lo habíamos visto también cuando vimos cantidad de movimiento, lo teníamos acá en este mismo apunte, la fórmula número 15, acá está, ¿ven? La relación que hay entre los tres, un triángulo de vectores, ¿no? Es decir, el vector que va de O a O' más el vector que va de O' a la partícula, me da el vector que va de O a la partícula. Esta suma de vectores, entonces lo que hacemos es reemplazar el RI por esto, el R más el R'I, que es lo que hicimos acá. ¿Ven? Acá lo tenemos, aquí está, ¿no? Reemplazamos el RI por esto, y como el producto vectorial es distributivo respecto de la suma de vectores, esto lo podemos separar, poniendo primero R producto vectorial por PI sumado, pero fíjense que el R grande, este R mayúscula, no depende de la partícula, no tiene nada que ver con la partícula. Esto es el vector posición del punto O' respecto de O. Entonces es el mismo para todo, no depende del índice I. Por eso se puede sacar fuera de la suma ese producto, y lo que me queda es R por la suma de todas las cantidades de movimiento de todas las partículas del sistema. Y el segundo término me queda R'I vector PI, ¿no? Sumado. Bueno, ¿qué son cada una de estas cosas? Este último término claramente es el impulso angular con origen O', porque es lo mismo que teníamos antes, es la misma fórmula que teníamos acá, con la única diferencia de que en vez de RI tengo R'I. Por lo tanto, lo que está pasando es que estoy midiendo las posiciones de las partículas con origen O'. O sea, eso es lo que llamamos impulso angular del sistema
con origen O', con centro de momentos O'. ¿Y qué es lo que quedó acá? Esto es la suma de todas las cantidades de movimiento. O sea, es la cantidad de movimiento total del sistema de partículas. Y acá tenemos la ley de transformación. Esta fórmula 22 que aparece acá es cómo se transforma el impulso angular de un sistema de partículas cuando cambiamos el centro de momentos. Es decir, si en vez de tomar momento O', tomamos un momento O viceversa, la relación entre ellos está dada por esta expresión. ¿Sí? Fíjense que hay un término, que es lo que difieren estos dos, que es este producto vectorial R vector P, donde R es el vector que va de O' y P es la cantidad de movimiento total del sistema de partículas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, esta fórmula tiene un caso particular muy importante. ¿Qué pasa si yo estoy en el sistema de referencia del centro de masa? ¿Se acuerdan cómo se definía el sistema de referencia del centro de masa? Era aquel sistema de referencia en el cual la cantidad de movimiento total vale cero. El sistema de referencia del centro de masa es aquel en el cual el P total del sistema vale cero. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si el P total del sistema vale cero, este término se va, y lo que me queda es que el impulso angular con origen O es igual al impulso angular con origen O'. Ven acá arriba puse entre paréntesis CM para indicar que esto está en el sistema de referencia del centro de masa. La letra que ponemos abajo indica el centro de momentos que uno toma. Y lo que ponemos arriba entre paréntesis implica cuál es el sistema de referencia respecto al cual estamos trabajando, es decir, respecto de qué medimos las velocidades. Lo que dice esta expresión 23, que se deduce de la 22, es que en el sistema de referencia del centro de masa, el impulso angular no depende del centro de momentos. Es decir, yo puedo tomar origen en cualquier punto del espacio, calcular el impulso angular y me va a dar lo mismo, no importa dónde tome origen, siempre y cuando las velocidades de las partículas estén todas referidas al sistema de referencia del centro de masa. O sea, siempre y cuando estemos trabajando en el sistema de referencia en el cual la cantidad de movimiento total del sistema vale cero. ¿Sí? Esto es muy importante. En el sistema de referencia del centro de masa, el impulso angular no depende del centro de momentos. Yo puedo cambiar el centro de momentos y el resultado del impulso angular es el mismo. Bueno, bien. Ahora, si yo derivo, volvamos a la fórmula 22. Si yo derivo esta fórmula respecto del tiempo, puedo aplicar el teorema de conservación. Si yo derivo el L respecto de O, según el teorema de conservación que está acá, me va a dar el momento respecto de O. Si derivo el L respecto de O', me va a dar el momento respecto de O'. Y entonces, ¿qué pasa? Si derivo el término de acá del medio, ¿qué pasa cuando yo derivo ahí? Miren, acá lo tengo. El R no se deriva, porque el R es un vector constante, porque el punto O' es un punto distinto del punto O, pero está quieto respecto de O. Es decir, el vector R no depende del tiempo, porque si dependiera del tiempo, eso querría decir que el punto O' se estaría moviendo respecto del punto O. Pero entonces serían sistemas de referencia diferentes. Es decir, estaríamos trabajando en dos sistemas de referencia distintos. Y acá nosotros no estamos cambiando el sistema de referencia, lo único que estamos haciendo es cambiar el origen. Es como si yo trabajo, mi sistema de referencia es fijo, por ejemplo, respecto a la Tierra. Ahora, yo puedo tomar origen de coordenada en un punto o en otro, pero siempre en el mismo sistema de referencia, es decir, el punto O' respecto al punto O no se mueve. ¿Está bien? Entonces, el vector R es constante, no se deriva solamente la parte de la cantidad de movimiento. Entonces, esta expresión se obtiene derivando la expresión 22. ¿No? Bueno, muy bien. ¿Y qué es la derivada de la cantidad de movimiento total del sistema respecto del tiempo? Esto lo vimos cuando vimos el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Eso era la suma de todas las fuerzas externas aplicadas sobre el sistema. ¿Está bien? Por lo tanto, acá lo tenemos, ¿ven? Esta expresión 24 me dice cómo se transforma el momento de las fuerzas cuando yo cambio el centro de momentos. El momento de las fuerzas totales, de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema de partículas. ¿No? El momento respecto de O es el momento respecto de O' más este producto vectorial del vector posición de O' respecto de O por la sumatoria de todas las fuerzas exteriores. Es esto, esta fuerza exterior es la suma de todas las fuerzas exteriores aplicadas sobre el sistema. ¿No? Recuerden que las fuerzas exteriores son aquellas cuya reacción está fuera del sistema. Bueno, esto también tiene un caso particular importante. ¿Qué pasa si las fuerzas externas son cero? Si no hay fuerzas externas, el momento es independiente del centro de momentos, del origen que tomemos. Es decir,
el momento de las fuerzas que actúan sobre un sistema, si no hay fuerzas externas, o sea, si se cancelan todas las fuerzas exteriores entre sí, no es que no haya, sino que se cancelan, porque esta es la resultante de todas, ¿no? Si se cancelan las fuerzas exteriores y solamente tengo fuerzas internas que interesan, que no se cancelarían, por ejemplo, podría pasar, entonces el momento no va a depender del origen. ¿Está bien? Esto en general ocurre. Cuando no hay fuerzas externas, el momento se vuelve independiente del origen. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto es una de las cosas, una de las propiedades. Entonces, todo este apartado que está acá, el apartado 2.3 del apunte, se refiere a qué pasa cuando uno cambia el centro de momentos, es decir, el origen de coordenadas respecto del cual medimos las posiciones de las partículas del sistema. Ahora, nosotros también podemos cambiar el sistema de referencia respecto del cual medimos las velocidades. Si lo que vamos a hacer ahora es, el origen de coordenadas lo vamos a dejar igual, no vamos a cambiar el O. Pero lo que vamos a cambiar es la manera en que medimos las velocidades de las partículas. Es decir, vamos a pasar de un sistema de referencia S a otro S' que se traslada con una velocidad B mayúscula respecto del primero. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en cinemática de la partícula, ¿no? Cómo se expresaba la velocidad respecto del sistema S, cómo se relacionaba con la velocidad de una partícula respecto de S'. Bueno, la velocidad respecto de S, que es lo que está acá adentro, la BI sería, es la suma de la velocidad relativa de un sistema de referencia respecto del otro, de S' respecto de S, más la velocidad de la partícula respecto de S', que es B'I. Esto que está acá adentro era BI, que ahora lo sustituimos por B más B'I. ¿No? Muy bien, entonces, otra vez, aplicamos la distributiva del producto vectorial respecto de la suma de vectores, y entonces el primer término me queda RI, producto vectorial, MI por B. Bueno, el MI es un escalar, lo puedo juntar con las R's, no hay problema, y el B pasa lo mismo que pasaba antes con el caso del R vector. El B, la velocidad relativa, no depende de la partícula, porque esto es la velocidad de un sistema de referencia respecto del otro. No depende de qué partícula estemos hablando. Entonces, esto sale fuera de la suma, sale fuera del lado derecho. Cuidado porque el producto vectorial no es conmutativo, ¿no? Hay que siempre conservar, uno puede sacar factor común las cosas, pero siempre y cuando conservemos de qué lado salen, ¿no? Yo no puedo poner el B del otro lado, ¿sí? Porque si no me cambiaré el signo del producto vectorial. Entonces, sale factor común digamos, la velocidad relativa, y me queda la suma de las masas por las posiciones de todas las partículas, multiplicando a eso. Y la otra parte es RI vector MI B'I, pero eso es lo que tenemos acá. ¿Y esto qué es? Esto es el impulso angular. Recuerden que MI B'I es P'I, o sea, es la cantidad de movimiento en el sistema S'. O sea que esto es el impulso angular en S'. Bueno, ¿y qué es esto que me quedó entre paréntesis acá? Si recordamos cómo se definía la posición del centro de masa del sistema de partículas, ¿cómo era la posición del centro de masa? Era la suma de todas las masas por las posiciones dividido la suma de las masas, es decir, dividido la masa total del sistema. Quiere decir que la suma de las masas multiplicadas por las posiciones me va a dar la masa total multiplicada por la posición del centro de masa. Esto está hecho un producto vectorial con B, y después está sumado el impulso angular respecto al sistema S'. Y acá tenemos esta expresión, 25, que es la que me dice cómo se transforma el impulso angular de un sistema de partículas si nosotros cambiamos el sistema de referencia respecto del cual medimos las velocidades, ¿no? La magnitud en la que difieren, el L respecto de S, el L respecto de S', es esto que está acá. La masa por la posición del centro de masa, producto vectorial, la velocidad relativa. Muy bien. Otra vez, acá hay un caso particular que es muy importante también. Si yo tomo origen de coordenadas en el centro de masa del sistema, o sea, tomo como posición del centro de masa igual a 0, ¿no? O sea, es como tomar el centro de momentos en el centro de masa. Si hago eso, este término se cancela porque el R', del centro de masa vale 0. Por lo tanto, me queda que el L en el sistema S es igual al L en el sistema S'. Es decir, que si tomamos centro de momentos en el centro de masa del sistema, el impulso angular no depende del sistema de referencia elegido. Me da lo mismo calcularlo con las velocidades medidas desde cualquier sistema de referencia, siempre y cuando tomemos el origen en el centro de masa. Esto es algo dual de lo anterior, ¿no? En el caso anterior, que habíamos visto recién, acá, ¿ven? Lo que hacíamos era, decíamos, si tomamos
el sistema de referencia del centro de masa, donde P vale 0, entonces el impulso angular no depende del origen, no depende del centro de momentos. Ahora es la recíproca, digamos, al revés, ¿no? Si yo tomo centro de momentos en el centro de masa, esto se me va, y el impulso angular no depende del sistema de referencia. Estas dos cosas es bueno tenerlas presentes, porque las vamos a utilizar en cuerpo rígido. Vamos a ver ahora en la teoría de cuerpo rígido, que vamos a empezar a ver hoy, la parte de dinámica del cuerpo rígido, cómo es importante estas fórmulas de cambio de origen y de cambio de sistema de referencia del impulso angular, ¿sí? Que también van a aparecer en algunos problemas de los últimos de la guía, también van a aparecer este tipo de cosas. Así que es bueno tenerlas presentes, por eso se lo dejé en este apunte que está subido al aula, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, podemos empezar a trabajar con la dinámica del sólido rígido. Bueno, un sólido rígido es un sistema de partículas, ¿no? ¿Está bien? Solamente que es un sistema de partículas que cumple la condición de rigidez. Es decir, las partículas están relacionadas por la condición de rigidez, por el hecho de que las distancias entre cualquier par de partículas del sólido tienen que ser constantes, no pueden depender del tiempo. Esto es lo que vimos cuando vimos cinemática. Bueno, en primer lugar, entonces partimos de la expresión del impulso angular de un sistema de partículas, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Es la suma de las masas por las posiciones, producto vectorial, las velocidades, ¿no? Este es el impulso angular. Ahora, este sistema de partículas no es cualquier sistema, sino que es un cuerpo rígido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar centro de momentos en un punto del eje instantáneo de rotación del sólido, es decir, en un punto que tiene velocidad cero. ¿Está bien? ¿Sí? Si en el caso particular de que el sólido rígido tenga una traslación pura, vamos a tomar centro de momentos en un punto que tiene velocidad cero, pero que no es un punto del sólido, evidentemente, porque el sólido se está trasladando, ¿no? Es decir, tomaríamos el impulso angular respecto de un punto, un centro de momentos, un punto fijo en alguna parte, ¿está bien? Pero ese caso no es tan importante. Lo que nos interesa en realidad es cuando hay rotación, cuando hay velocidad angular, ¿está bien? Entonces, tomamos como punto O un punto del eje de antaño de rotación. Entonces, esto que está acá es la fórmula del campo de velocidades referida al punto O. ¿Ven? La velocidad de la partícula I menos la velocidad del punto O es igual al producto vectorial de la velocidad angular por la posición de la partícula I menos la posición del punto O. Ahora, como la velocidad de O es cero, porque O es un punto del eje de rotación, y la posición de O también es cero, porque justamente elegimos el origen de coordenadas en O, entonces esta fórmula se simplifica. Me queda directamente que BI es igual a omega por RI. ¿No? ¿Está bien? Se borra el BO y el RO porque valen cero los dos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se escribe el impulso angular del cuerpo rígido? Lo que hago es reemplazar BI por omega vector RI y me queda esta expresión que está acá. Ven que acá adentro aparece la masa por RI, producto vectorial, omega, producto vectorial por RI. Esto es un doble producto vectorial. ¿Está bien? Muy bien, ahora, esta expresión es muy general. Es muy general y nosotros no vamos a estudiar el caso general porque eso es mucho más avanzado, hace falta una matemática más desarrollada, se ven en algunas materias superiores, algunas carreras las que lo tienen, otras no, pero nosotros no vamos a entrar en el caso general, vamos a estudiar un caso particular. El caso particular en el que vamos a estudiar es el caso en el que el vector L, el impulso angular, y el vector omega, la velocidad angular, son paralelos. Es un caso particular. No tienen en general por qué ser paralelos estos vectores. Si esta cuenta no me tiene por qué dar un vector paralelo omega. ¿Ven? En algunos casos puede dar, ¿no? Que son los que vamos a estudiar nosotros. Salvo en un caso que vamos a ver, el último problema de la guía, que lo vamos a hacer a título informativo, eso no se lo vamos a tomar, que en ese caso aparece un sistema en donde el impulso angular y la velocidad angular no tienen la misma dirección en el espacio. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver cómo se trabaja, pero no lo repito, no es algo que vamos a evaluar, ¿sí? Es una cosa más informativa para completar un poquito la idea de todo esto, ¿no? Pero no, ese problema, que es el último, el número 62, creo que es, de la guía de cuerpo rígido, lo voy a hacer, pero, digamos, a título informativo simplemente. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa en este caso. Miren, yo acá dibujé, en esta figura que está acá, el eje de rotación pasa por el punto O y es perpendicular al plano de la figura, porque ven que la omega, ¿no? La dibujé
en la dirección perpendicular al plano. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, la omega es paralela al eje de rotación. En esta figura, el eje de rotación es una recta perpendicular al plano de la figura que pasa por O. Muy bien. El vector posición de la partícula yo lo puedo separar como lo puedo descomponer en dos partes. Una componente que es perpendicular al eje de rotación, que es la que dibujé acá, en azul, ¿ven? Esto que está acá sería la componente del vector posición, que es perpendicular, el vector posición de la masa, ¿no? Que es perpendicular al plano de la figura. Y la paralela sería una componente que es paralela al eje de rotación. Lo que quiero decir con esto es que el punto que tomo como origen no necesariamente es este punto que está acá dibujado en el plano. Es un punto cualquiera del eje de rotación, es decir, es un punto que está en la línea recta que pasa por O, pero no tiene por qué ser este mismo punto O. Puede estar, digamos, más atrás del plano o más adelante, ¿no? Si nosotros miramos esto de frente, lo que quiero decir es que el origen de coordenadas puede estar está sobre la recta que pasa por O, que es perpendicular al plano de la figura, pero puede estar delante del plano de la figura o detrás del plano de la figura. No tiene por qué ser justo este punto que está en el plano de la figura. ¿Sí? En el caso de que fuera justo ese punto, sí, el vector posición sería directamente esto. Pero el origen yo lo puedo tomar en cualquier punto del eje de rotación. Entonces voy a tener un RI perpendicular más un RI paralelo que llamé. Este no lo dibujé el paralelo, porque el paralelo sería justamente paralelo a omega. ¿Está bien? Se podría dibujar con un vector que sale o que entra, pero no importa. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, empecemos a analizar este doble producto vectorial. Primero tengo acá dentro el producto vectorial de la velocidad angular por la posición RI. Bueno, pero ¿qué pasa? La posición RI tiene estas dos componentes, pero en el producto vectorial la única componente que interesa es la que es perpendicular, porque la componente que es paralela a omega no contribuye al producto vectorial, ¿no? Recuerden que el producto vectorial, si uno analiza el módulo del producto vectorial, acá está puesto, ¿ven? Es el módulo de un vector multiplicado por la componente perpendicular del otro. Eso lo vimos cuando vimos el impulso angular de una partícula. Entonces, lo que interesa para este producto vectorial es solamente la componente del radio vector RI que es perpendicular a el vector omega, que es la que dibujamos acá en azul, la que está en este plano. Después tiene una componente paralela, pero la componente paralela se va cuando hago el producto vectorial. Bueno, fíjense que otra vez, si tomamos módulos, el módulo de la velocidad es omega, el módulo de la velocidad angular, multiplicado por el módulo de RI perpendicular. ¿Por qué? Porque son perpendiculares los dos vectores, ¿no? Uno está en el plano de la figura y el otro es perpendicular al plano de la figura. Así que me da esto. Muy bien. Ahora, eso es solamente el producto vectorial de acá adentro. Ahora, cuando yo quiero hacer el producto total, RI vector omega vector RI, bueno, eso va a ser RI vector BI, porque BI es esto, ¿no? Dijimos que todo esto era BI. ¿Sí? Acá está. ¿No? Bien. Ahora, eso lo puedo descomponer en el RI perpendicular por BI más el RI paralelo por BI. ¿Está bien? Fíjense que el R perpendicular por BI, ¿qué dirección tiene? Miren, lo podemos ver en la figura. La dirección del producto vectorial, recuerden que este producto vectorial pueden aplicar la regla en la mano derecha, ¿no? Con los tres dedos. ¿No? El RI perpendicular, es el primer vector, sería el dedo pulgar. Pongan el dedo pulgar en la dirección del vector azul. El segundo, el índice, iría a la dirección del vector velocidad, que sería este. ¿No? Si ustedes hacen eso con la mano derecha, el tercer vector les va a dar saliendo de la figura. El tercer dedo apunta a la dirección de omega. O sea, que este producto vectorial, esta primera parte de acá, tiene la dirección de omega. ¿Está bien? La otra parte no. Esta parte no va a tener la dirección de omega. Esta parte, si yo lo dibujo, lo trato de poner acá, digamos, en la figura, que no interesa demasiado ponerlo, pero vamos a analizar. ¿Qué pasaría? El RI paralelo, supongamos que viene hacia nosotros, el RI paralelo, como la omega. El BI apunta para ese lado, fíjense que el vector producto vectorial les va a dar así en contra del RI perpendicular, les va a dar para allá. ¿No? Lo importante es que le dan el plano de la figura. O sea que esto no tiene una dirección, la dirección de omega, tiene una dirección perpendicular a omega, esta parte. Bueno, nosotros vamos a considerar el caso particular en el que cuando sumamos todo, porque fíjense que este doble producto vectorial yo lo puedo descomponer así. Cuando sumamos, multiplicamos por las masas y sumamos todo, este segundo término me va a quedar la suma de las masas por el RI paralelo producto vectorial BI. Bueno, nosotros vamos a estudiar solo el caso en el cual todo esto da cero. ¿Está bien?
Es el caso que vamos a considerar. Por eso decimos que vamos a considerar solamente el caso en que los vectores L y omega son paralelos. Porque esta parte ya es paralela a omega. La parte que no es paralela es esta. Bueno, la parte que no es paralela se tiene que anular. ¿Está bien? Esto en ciertas situaciones ocurre, que son todas las situaciones que vamos a estudiar nosotros. ¿Está bien? Repito, entonces, esto no es el caso más general posible, pero es el caso que vamos a estudiar. Si se diera el caso, después lo vamos a ver cuando veamos como ejemplo el último problema de la guía de rígido, si se diera el caso de que el omega y el L no tienen la misma dirección, por ejemplo, acá el L podría tener una componente, ¿no es cierto?, en la dirección del plano, lo que va a ocurrir es que el vector L, si supongamos que el omega estuviera fijo, porque yo obligo al cuerpo a moverse con una velocidad omega fija, por ejemplo, por algún vínculo, ¿está bien?, agarrado a un eje, lo que fuera, entonces el vector L va a girar alrededor del omega, en el sentido que va a describir como un cono, ¿no? El vector L va a describir, después lo voy a dibujar en perspectiva cuando lleguemos a ese momento, pero el vector L va como a girar alrededor de omega, como describiendo la generatriz de un cono, ¿no? O al revés, si el L fuera constante, entonces lo que giraría sería el omega. Pero ese caso, repito, no lo vamos a estudiar en detalle. Vamos a ver un ejemplo nada más al final de todo. Lo que vamos a estudiar son solamente los casos en que L y omega son paralelos. ¿Está bien? O sea que esto tiene que valer 0 y por lo tanto, lo que me queda, si este término se va, me queda solamente este término solo. Y este término solo cuando, me vuelve a dar qué pasa con el RI perpendicular por BI. Fíjense que el BI me haría esto, ¿no? Si hago el producto, bueno, el producto tiene dirección de omega, dijimos. ¿Y el módulo cuánto vale? Y bueno, es RI, el módulo de RI perpendicular por el módulo de BI. Pero el módulo de BI era omega por RI perpendicular. Por lo tanto, el módulo de esto es RI perpendicular al cuadrado. Bueno, después está el omega, ¿no? ¿Está bien? Aparte está el omega multiplicando, ¿no? Porque acá teníamos el RI por omega, ¿no? Bien, o sea que este doble producto vectorial, en el caso de que se anule todo esto, lo puedo escribir de esta manera. Y si yo ahora reemplazo dentro de la fórmula del L, lo que va a quedar es esto. ¿Ven? El omega sale factor común y me queda que L es todo un número multiplicado por omega. ¿Ven? Acá se ve claramente que tienen la misma dirección los dos vectores. Ese número tiene unidades de masa por longitud al cuadrado. ¿Ven? Son suma de las masas por distancia al cuadrado. Fíjense qué es esto. Es la suma de la masa de cada partícula multiplicada por la distancia al cuadrado al eje de rotación. ¿Está bien? Entonces, esta sumatoria, que es la suma de las masas por la distancia al cuadrado al eje de rotación, se llama el momento principal de inercia del sólido respecto del eje de antaño de rotación. ¿Está bien? Se llama así. Acá lo tenemos, I de O es MI por RIP al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, la conclusión es que lo que me queda es esto, que el impulso angular del sólido respecto del punto O, recordemos siempre que el punto O es un punto del eje de antaño de rotación, se expresa como el L respecto de O es el I respecto de O por omega, donde el I respecto de O es esto, es la suma de todas las masas multiplicadas por la distancia al cuadrado de cada punto al eje de rotación. ¿Sí? ¿Ven? O sea, las distancias medidas sobre la perpendicular al eje de rotación. Recuerden que esta es la distancia entre un punto y una recta, ¿no? Siempre se mide sobre la perpendicular a la recta que pasa por el punto. Muy bien. Bien, esta fórmula es muy importante. Y tengamos en cuenta que, acá lo dice justamente, es importante recordar que en toda esta deducción asumimos que O es un punto del eje de antaño de rotación. Es decir, es un punto que está instantáneamente en reposo, que tiene velocidad cero. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿esta fórmula valdrá para algún otro punto, además del O, además de un punto del eje de rotación? ¿Valdrá para algún otro punto del espacio? Bueno, miremos. ¿Qué pasa? Esto es lo que vimos hace un ratito. Cuando el centro de momentos coincide con el centro de masa, si yo tomara centro de momentos en el centro de masa del sistema, que no tiene por qué ser el eje de rotación, ¿no? El centro de masa puede estar moviéndose, ¿tá? No tiene por qué coincidir con el eje de rotación. El centro de masa puede tener una velocidad no nula, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tomo centro de momentos en el centro de masa? El impulso angular era independiente del sistema de referencia elegido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál era la hipótesis de esto? Que el punto O estaba en reposo. Ahora, si yo voy a tomar como el centro de masa como centro de momentos, no me importa si el centro de masa está en reposo o no. ¿Por qué no me importa? Porque en el sistema, cuando yo tomo centro de momentos en el centro de masa,
el resultado del impulso angular no depende del sistema de referencia, o sea que no depende de cuánto vale la velocidad del centro de masa. Yo me puedo parar en el sistema en el cual el centro de masa está en reposo, si quiero, ¿no? ¿Está bien? Que sería el sistema de referencia del centro de masa. Y me va a dar lo mismo que pararme en cualquier otro sistema de referencia, en el cual la velocidad del centro de masa puede tener la velocidad que uno quiera, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión sigue valiendo si yo tomo el centro de masa como centro de momentos, independientemente de que el centro de masa se mueva o no. ¿Está bien? Es decir, que esta fórmula 4 se deduce de la 3 usando este teoremita que vimos cuando vimos hace un rato el sistema de partículas, que nos dice que si yo tomo como centro de momentos el centro de masa del sistema, el resultado del impulso angular es independiente del sistema de referencia. Entonces, la condición de que el punto esté en reposo ya no hace falta, porque como no me interesa cuál es el estado de movimiento del punto, porque puede tener cualquier velocidad, porque es independiente del sistema de referencia, el L, entonces esto va a valer igual. O sea que acá tenemos otro caso en donde esta fórmula L igual a I por omega vale, que es cuando el centro de momentos es el centro de masa. Entonces tenemos estos dos casos. La fórmula 3 es cuando el centro de momentos es un punto del eje de rotación, y la fórmula 4 es cuando el centro de momentos es el centro de masa del sistema. ¿Sí? Muy bien. Y esto es importante, por eso lo recuadré acá en rojo. Para cualquier otro punto que no pertenezca al eje de rotación, ni sea el centro de masa, una expresión de la forma 3 o 4 no será válida. Es decir, el L solamente se va a poder escribir como I por omega si el centro de momento que estoy tomando es o un punto del eje de rotación o el centro de masa. Cualquier otro punto que no sea ninguna de las dos cosas no va a tener una expresión así el impulso angular. ¿Está bien? En todo caso, si lo queremos calcular, vamos a tener que usar la fórmula del corrimiento del origen, la que vimos antes, el cambio del centro de momentos. ¿Está bien? Pero no lo podemos calcular directamente como un momento de inercia por omega. La fórmula L igual a I por omega solo vale en estos dos casos, y nada más que en estos dos casos. ¿Sí? Esto es muy importante para el análisis de los problemas después. Bueno, muy bien. Cuando veamos la guía de problemas, vamos a ver que los primeros problemas de la guía tienen una cosa en común, que es que en todos ellos el eje de rotación coincide con o sea, el centro de masa pertenece al eje de rotación, ¿no? ¿Está bien? O sea, son problemas donde el centro de masa está en reposo. Entonces es lo mismo la fórmula 3 que la 4, porque el centro de masa coincide con un punto del eje de rotación. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no coincide? Después empiezan a aparecer problemas en los cuales son distintos, es decir, el centro de masa ya no está en el eje de rotación. Por lo tanto, ahora va a haber que trabajar. Imaginemos que uno no conoce dónde está el eje de rotación del sistema, supongamos, o si lo conoce pero quiere trabajar respecto al centro de masa. El tema es, ¿cómo relaciono, cómo calculo el momento de inercia respecto al centro de masa? ¿Cómo lo relaciono con el momento de inercia respecto de un punto O? Recordemos que el momento de inercia era esto, ¿no? Las masas por unidades al cuadrado, al eje. Entonces, vamos a ver esto. Bien. Una cosa, acá está, después volvemos para atrás. Esto es lo que quería mostrarles, ¿no? Es lo que se llama el teorema de Steiner, que me dice la obtención del momento de inercia respecto a un eje paralelo al principal baricéntrico. ¿Qué es el eje principal baricéntrico? Es un eje que pasa por el centro de masa, por eso se llama baricéntrico, y que tiene la dirección de la velocidad angular. Por lo tanto, es un eje que es paralelo en general al eje de rotación. Esto que dibujé acá, vamos a ponerlo acá, esto que dibujé acá sería para nosotros el eje instantáneo de rotación, el que pasa por el punto O, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Podría ser un eje cualquiera, pero acá vamos a fijar ideas que esto es un eje, es el eje instantáneo de rotación. Acá lo que dibujé es un eje paralelo al eje de rotación, o sea que tiene la misma dirección que omega, pero que pasa por el centro de masa del cuerpo. Este sería el cuerpo, ahí estaría el centro de masa, este sería un punto del eje de rotación. Y entonces yo quiero relacionar ¿qué relación hay entre el momento de inercia respecto al centro de masa y el momento de inercia respecto del eje de rotación? Eso lo vamos a necesitar, porque como vamos a ver dentro de un rato, el momento de inercia respecto del centro de masa es algo que viene tabulado ya para los distintos tipos de cuerpos. Es decir, según la forma que tenga el cuerpo, yo ya puedo ir a una tablita y ver cuánto vale
el momento de inercia de ese cuerpo respecto al centro de masa. ¿Está bien? Ahora, si yo necesitara usar, por alguna razón, que después vamos a ver, el momento de inercia del cuerpo respecto a un eje que no pasa por el centro de masa, tendré que hacer algo para transformarlo. Y ese algo es lo que se llama el teorema de Steiner, que es lo que estoy mostrando ahora. ¿Está bien? Entonces, miren, vamos a llamar R mayúscula al vector que va de O al centro de masa, que sería este vector que está acá, ¿sí? Que va de O al centro de masa. Vamos a llamar R'I a el vector posición que va del centro de masa a una partícula cualquiera, ¿ven? Este que está acá. Y vamos a llamar Ri al vector que va de O a la partícula. ¿Sí? Lo mismo que hicimos antes, ¿no? Entonces el Ri va a ser el R grande más R'I. Muy bien. Bueno, entonces, lo que hacemos es esta expresión vectorial que tenemos acá, la proyectamos en la dirección perpendicular a los ejes estos que están acá, o sea, perpendicular a omega, digamos, ¿no? Entonces me queda el RI perpendicular, es igual a componente perpendicular del R grande, más la componente perpendicular del R'. O sea, todo la dirección, proyecto todo la dirección perpendicular a omega. Como esto es un vector, lo puedo proyectar en cualquier dirección. Acá lo proyecté en la dirección perpendicular. Bueno, pero acá, fíjense que la componente del vector R grande es este vector que está acá, que va de O al centro de masa. La componente perpendicular es esta distancia D que está acá. Si uno la pone acá se da cuenta, ¿no? ¿Está bien? Es la componente perpendicular. Eso vale D. Entonces, lo que tengo es que el RI perpendicular es D más el R' hiperpendicular. Muy bien. Entonces, ahora escribimos la expresión del I respecto de O. Esto que está acá era la suma de las masas por las distancias perpendiculares al cuadrado de cada partícula. ¿Está bien? Bueno, pero como la distancia perpendicular es D más R', como está al cuadrado, tengo que hacer un cuadrado de un binomio. Voy a tener un término que va a ser R' al cuadrado, R'i al cuadrado perpendicular, otro término que va a ser D cuadrado y otro término que es el doble producto. Bueno, cuando hago el primer término me queda esto, el RI' perpendicular al cuadrado. Cuando hago el último término me queda D cuadrado, que es esto que está acá. Y cuando hago el otro me queda el doble producto, que sería 2D por R'I perpendicular. ¿Está bien? Y acá puse la suma de las masas multiplicando a todo, ¿no? Fíjense que esta D sale fuera, acá también lo habíamos podido sacar fuera, ¿no? Sale fuera de la suma. Ahora miren, estos tres términos, digamos, son los que quedan de hacer el cuadrado de binomio. ¿Qué pasa con este último término? ¿Qué son los R'I? R'I es la posición de cada partícula medida desde el centro de masa. Ahora, ¿qué es esto que está acá? La suma de las masas por las posiciones, ¿se acuerdan? Eso era la posición del centro de masa. O sea, esto que está recuadrado es la componente perpendicular a omega de la posición del centro de masa. Bueno, en realidad es eso multiplicado por la masa total del sistema, ¿sí? ¿Está bien? Pero es proporcional a la posición del centro de masa. ¿Está bien? Pero como tomamos origen en el centro de masa, porque esto es R', los R' tienen origen en el centro de masa, esto da cero. Porque esto es proporcional al R' del centro de masa, pero eso es cero. Porque ¿qué es R' del centro de masa? Es la posición del centro de masa respecto al centro de masa. Eso da cero. ¿Sí? Por lo tanto, esta suma se anula. Y lo que me queda entonces es lo siguiente. De este lado tengo el momento de inercia respecto de O, de este lado tengo el momento de inercia respecto del centro de masa, que es esto que está acá, porque las distancias acá son las R' perpendicular, o sea, son las distancias respecto del centro de masa, o sea, la distancia de la partícula al eje que pasa por el centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Al cuadrado. Y después se le suma esto de la masa total del sistema multiplicada por la distancia d al cuadrado. Y esto es lo que se conoce como el teorema de Steiner, ¿no? El impulso angular respecto a un eje que es paralelo al del centro de masa es el respecto al centro de masa más la masa del cuerpo por d al cuadrado, donde d es la distancia entre los dos ejes. ¿Está bien? Repito, esto yo lo hice para el eje de rotación, esto vale para cualquier eje, pero lo vamos a usar para el eje de rotación, porque es el único caso que vamos a tener que usar un momento de inercia para obtener para las ecuaciones, porque esas ecuaciones con momento de inercia que vimos solamente se aplican para el centro de masa o para el eje de rotación. Bueno, en el caso de que yo necesite el momento de inercia respecto al eje de rotación, voy a tener que usar esta fórmula, porque a mí me dan como dato en general el momento de inercia respecto al centro de masa. Entonces, usando esta fórmula lo puedo correr, digamos, al momento de inercia al eje de rotación. ¿Está?
Bueno, muy bien. Volvamos un poquito para atrás en el apunte acá. Entonces, yo tengo que el L es I por omega, que el I respecto de O, el L respecto de O es el I respecto de O por omega, lo mismo respecto al centro de masa. Tenemos la relación, ya la vimos entre los dos, el I respecto de O y respecto al centro de masa se relacionan por el teorema de Steiner. Y ahora, ¿cómo es la expresión del teorema de conservación del impulso angular? Bueno, simplemente es derivar, ¿no? Yo, de respecto de un punto P cualquiera, a ver, cuidado acá, esto es un punto P cualquiera, P es un punto cualquiera que no tiene por qué ser ni el eje de rotación, ni el centro de masa, ni nada, es un punto cualquiera del espacio. Esta expresión vale siempre, porque esto lo demostramos en general nosotros, nadie decía cuál era el centro de momentos. El centro de momentos puede ser cualquier punto. Lo que yo sé es que la derivada del impulso angular respecto de un cierto centro de momentos, que acá lo llamamos P, respecto del tiempo, me tiene que dar el momento de todas las fuerzas respecto del punto P. ¿Está bien? Esto vale para cualquier punto del espacio. Ahora, en el caso particular de que el punto P coincida con un punto del eje de rotación o con el centro de masa, podemos aplicar las expresiones 3 y 4, que son estas que están acá, que L es I por omega. ¿Está bien? O sea, esta fórmula vale siempre, la del teorema de conservación. Lo que pasa es que en estos casos particulares, de que el punto de, digamos, el centro de momentos sea o un punto del eje de rotación o el centro de masa, bueno, en ese caso el L lo podemos escribir como I por omega. Entonces miren, acá lo hice para el eje de rotación. Lo tomé respecto de O, acá tengo la derivada respecto del tiempo de L respecto de O, iría acá que sería el I respecto de O por omega. ¿Está bien? Bueno, el momento de inercia no puede cambiar, porque si me cambia el momento de inercia significa que me están cambiando las distancias al eje de rotación, y eso quiere decir que el cuerpo se está deformando. Si el cuerpo es rígido, el momento de inercia no puede cambiar con el tiempo. ¿Está bien? Porque recuerden que las distancias al eje de rotación no pueden cambiar, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Si acá está el eje de rotación, si esta distancia cambiara, significaría que esta partícula se está acercando a la partícula que está en O, y eso deformaría el cuerpo. ¿Está bien? Entonces, eso no va a cambiar, el momento de inercia no depende del tiempo. Lo que depende del tiempo, lo que puede depender del tiempo es omega. Entonces me queda expresado de esta manera, como el I respecto de O por la derivada de omega respecto de t es el momento respecto de O. Pero la derivada de omega respecto de t, que es la derivada de la velocidad angular, ¿no? Respecto al tiempo, la llamamos la aceleración angular, gamma. Y entonces acá tenemos esta expresión. La suma de los momentos de las fuerzas respecto de un punto del eje de rotación es igual al momento de inercia respecto al eje de rotación, multiplicada por la aceleración angular del cuerpo. ¿Está bien? Y lo mismo respecto al centro de masa, porque es análogo, ¿no? Simplemente tengo que poner I del centro de masa y acá M del centro de masa. Es totalmente análogo. También esta expresión vale respecto al centro de masa. Y otra vez, esta expresión, momento igual a I por gamma, solamente vale respecto de un punto del eje de rotación o respecto del centro de masa del sistema, ¿sí? No vale respecto de ningún otro punto porque esta fórmula se deduce de las anteriores, de estas que están acá, de la 3 y la 4. Bien. Bueno, el teorema de Steiner lo vimos, y entonces ahora, bueno, esto dejémoslo porque esto vamos a verlo más adelante, la energía cinética de un sólido rígido, ¿está bien? Eso lo vamos a ver después cuando veamos la parte de energía. Entonces, con esto tenemos toda la teoría que necesitamos para la primera parte de la guía de sólido rígido. Vamos a eso. Vamos a la guía de rígido. Acá está. La dinámica del sólido rígido. Vamos a empezar por el problema 2. El problema 1 es muy sencillo, es una sola partícula. Vamos a ver el problema 2. Lo que tenemos acá, vamos a agrandar un poquito la imagen. Bueno, lo que tenemos acá es un cuerpo rígido que está compuesto por 4 partículas puntuales. ¿Ven? La masa 1, que vale m, la masa 2, que vale 2m, la masa 3, que vale 3m, la masa 4, que vale 4m. Estas 4 partículas puntuales están unidas por unas varillas de longitud 2a, como dice acá, de masa despreciables. Es decir, las varillas son vínculos, digamos, que impiden que las partículas se muevan una respecto de la otra, pero no son cuerpos, no tienen masa despreciable. ¿Está bien? Es decir, se desprecia la masa de la varilla. Solamente entonces lo que contribuye a la dinámica de nuestro sistema es solamente las 4 masas puntuales, nada más. Bueno, muy bien, entonces lo que pregunta, en primer lugar, el problema, es encontrar el momento de inercia
respecto al eje AB, que es este eje que pasa por acá, que pasa por la masa 1 y por la masa 3. Y después hacer lo mismo respecto a este eje CD, que está inclinado 37 grados respecto del otro, del anterior. Vamos a ver cómo trabajamos con eso. Esto es simplemente aplicar la definición de momento de inercia, ¿no? El momento de inercia, acá tenemos el esquemita otra vez, ¿no? El momento de inercia es la suma de las masas por las distancias al cuadrado de los ejes. Entonces vamos a analizar primero el caso A, que es el del eje de rotación, donde el eje es la línea que está dibujada acá en rojo, que es la que pasa por la masa 1 y la masa 3, la masa M y la 3M. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar el producto de la masa por la distancia al cuadrado al eje de rotación. Ahora, fíjense una cosa. La masa M y la masa 3M están justo ubicadas sobre el eje. Por lo tanto, la distancia vale 0 respecto de este eje, ¿sí? Respecto del eje vertical. Por lo tanto, no contribuyen al momento de inercia. ¿Ven? O sea, cualquier masa que esté ubicada sobre el eje respecto al cual estoy calculando el momento de inercia, no va a contribuir al momento de inercia, porque la distancia al eje vale 0. Entonces, solamente va a contribuir la masa esta 2M y la masa esta 4M. Bueno, ¿a qué distancia está la masa 2M? A una distancia A. Por lo tanto, la contribución es 2m, que es la masa, por la distancia al cuadrado, a cuadrado, que es esto que está acá, 2m a cuadrado. Lo mismo pasa con la otra. La masa que mide 4m está a una distancia A también del eje. Por lo tanto, la contribución va a ser la masa, 4m, multiplicada por la distancia al cuadrado, que es a cuadrado. Si sumo todo esto, me da 6m a cuadrado, ¿no? Creo que ahí ya el dato numérico después lo pueden poner, ¿no? Si ustedes quieren. Entonces, 6m a cuadrado sería el momento de inercia de este cuerpo, compuesto por 4 partículas puntuales, respecto del eje que pasa por estas dos masas, el vertical acá que está dibujado en rojo. ¿Está bien? Recuerden que las unidades siempre son kilogramos por metro cuadrado, porque siempre son masas por longitudes al cuadrado. Bueno, ahora dice, haga lo mismo, pero respecto de este eje que está inclinado 37 grados respecto del anterior. Entonces ahora hay que volver a calcular todas las distancias, porque fíjense que ahora ninguna de las 4 masas queda ubicada sobre el eje. Entonces lo que hay que hacer es calcular las distancias. Bueno, esto es fácil, es trigonometría. ¿A qué distancia me queda la masa M? Me va a llamar de 1 a esa distancia. Bueno, miren, esto es A. Este ángulo vale 37 grados. Esto es A por el seno de 37. ¿Saben? O sea, de 1 vale A por el seno de 37. O sea, 0,6 por A. Ahora, fíjense que como este ángulo es opuesto por el vértice del otro, de este lado pasa lo mismo. Este ángulo es 37 grados, esto es A, y la distancia de 3 es la misma que la de 1. Por lo tanto, de 1 y de 3 son iguales y valen 0,6A. Tomando como 0,6 el seno de 37 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa con la distancia de 2, por ejemplo, ahora? Bueno, el ángulo que vale 37 grados ahora es este de acá. Porque fíjense que es el ángulo entre las perpendiculares, ¿no? Entre la perpendicular a la vertical, que es la horizontal, y la perpendicular a este eje, que es esta línea que marcamos acá. ¿Está bien? O sea, este ángulo es 37. Entonces, si ahora yo quiero la distancia de 2 es el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo A, pero de 2 es el cateto adyacente del triángulo. Por lo tanto, esto va a dar A por el coseno de 37 grados. O sea, 0,8 A. Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Porque esto es totalmente simétrico. Para el D4 pasa lo mismo. Este ángulo es el de 37 grados, ¿no? Esto es A, y otra vez tengo el cateto adyacente, así que es lo mismo. Entonces lo que tengo que hacer es sumar las masas por la distancia al cuadrado de todo esto. Bueno, cuando hago la masa, bueno, me queda, lo que hago es esto, ¿no? M por D1 al cuadrado, más 2M por D2 al cuadrado, más 3M por D3 al cuadrado, más 4M por D4 al cuadrado. Bien, entonces ahora el M sale factor común, ¿está bien? De 1 al cuadrado es 0,30, bueno, el A también sale factor, el A cuadrado sale factor común, porque todo esto es proporcional a A siempre, así que sale factor común, y lo que me queda es una suma de los numeritos estos que quedan acá, ¿ven? El de 1 al cuadrado, bueno, si saco factor común el A cuadrado, es 0,6 al cuadrado, es 0,36. Después tengo el 2 que viene de la masa, de 2M, por el de 2 al cuadrado, pero el de 2 al cuadrado tiene un 0,8 al cuadrado que es 0,64. Después tengo 3 que viene del 3M por de 3 al cuadrado que me vuelve a dar un 0,36. Y 4 del 4M por el 0,8 al cuadrado otra vez del D4 me da 0,64. Tengo que hacer toda esta cuentita y eso me va a dar 5,28 m a cuadrado. Fíjense que el momento de inercia
respecto de este eje inclinado es menor que el momento de inercia respecto de el eje que pasaba por estas dos masas. Eso quiere decir que en promedio, las distancias de las masas a este eje oblicuo son menores, en promedio, ¿no? Son menores que las distancias a el otro eje vertical. A pesar de que en el otro eje hay dos masas que tienen distancia cero, la contribución de estas dos es más grande que la contribución de las cuatro cuando tomo el índice inclinado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto es simplemente para aplicar el concepto momento-inercia. ¿Sí? Ahora, si miramos los problemas que siguen, vamos a volver a la guía. Este es muy parecido, hay que encontrar el momento de inercia otra vez, no voy a hacerlo de vuelta, es la misma cosa. Estos problemas, el 4 y el 5 no se hacen, porque esto es un cálculo de un momento de inercia de un cuerpo continuo. En este caso es una varilla, y en este caso es un cilindro. Esto se hace por integración, pero no vamos a entrar en eso. ¿No? Digamos, no, este tema no lo vamos a desarrollar por la matemática, básicamente. ¿No? Digamos, es complicarse matemáticamente y no va a lo esencial de la materia. ¿Sí? Nosotros justamente, vamos a dar por conocidos los momentos de inercia baricéntricos, o sea, respecto al centro de masa, de los cuerpos más comunes, que ahora les voy a decir cuáles son. Y a partir del problema 6 en adelante, vamos a trabajar siempre con esas formas determinadas de cuerpos y nada más. ¿No? Vamos a ver eso entonces. El 4 y el 5 no se hacen, el 3 lo pueden hacer porque es parecido al 2. Y para poder hacer el 6 y todo lo que viene después, tenemos que ver esto de los momentos principales de inercia para, acá está, momentos de inercia principales para cuerpos continuos homogéneos. Homogéneo significa que la densidad del cuerpo es uniforme, o sea, por ejemplo, tengo una esfera de madera, que la madera tenga la misma densidad en todos sus puntos, que sea uniforme, que sea homogénea, ¿no? Una esfera de metal, lo mismo, ¿no? Un cilindro, lo que fuere. No voy a considerar el caso de un cuerpo que tenga una densidad variable, porque en ese caso se complicaría mucho todo. Bueno, entonces, primero, ¿qué es un eje principal? Es un eje de simetría que pasa por el centro de masa del cuerpo. ¿Qué es un eje de simetría? Es un eje tal que si yo hago girar el cuerpo alrededor de ese eje, la geometría no cambia. Por ejemplo, si yo tomo cualquier eje que pase por el centro de una esfera y hago girar la esfera alrededor de ese eje, no cambia nada, ¿no? Porque la esfera es simétrica frente a rotaciones que pasan por su centro, ¿no? Esa esfera yo la hago girar en un cierto ángulo y la geometría del problema no cambió en absoluto. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá. Si tomo un cilindro y tomo un eje paralelo al eje generativo del cilindro que pasa por el centro del cilindro. Este es un eje de simetría. Yo hago girar el cilindro alrededor de este eje, tampoco pasa nada. Esto es un aro delgado, un anillo, o un cilindro hueco, digamos, que tiene un espesor despreciable, lo mismo que el cilindro. Si yo hago girar alrededor de ese eje, no pasa nada. Y esto es una varilla delgada, y esto es un eje perpendicular a la varilla que pasa por su centro. También, si yo hago girar esto un ángulo cualquiera, la geometría no cambia, me cambia la orientación en el espacio de la varilla, pero la geometría del problema no varía, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, acá están las expresiones de cuánto valen los momentos de inercia para cada uno de estos casos. Para la esfera, vale 2/5, siempre respecto al centro de masa, dijimos, ¿no? Para la esfera vale 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado de la esfera. ¿Está bien? Esto, siempre que tengamos una esfera, respecto del centro de masa, el momento de inercia vale 2/5 de mr cuadrado. Bien. Respecto a un cilindro, que es el que más vamos a usar de todos, el momento de inercia vale 1/2 de la masa por el radio al cuadrado del cilindro. Fíjense que no depende de la longitud, ¿no? Y está bien que no depende, o sea, depende implícitamente, porque cuanto más largo sea el cilindro, mayor va a ser la masa. Entonces, en realidad la longitud está metida acá dentro de la masa, ¿sí? Pero no depende explícitamente de la longitud. Y está bien que no dependa, porque no interesa eso, las distancias en las direcciones paralelas al eje no interesan en la rotación. Me interesan las distancias perpendiculares al eje, que son las que tienen que ver con el momento de inercia, ¿no? ¿Está bien? Justamente era la suma de las masas por las distancias perpendiculares. Entonces es lógico que no va a depender de la, digamos, de la longitud del cilindro. Porque la longitud es una longitud que es paralela al eje, ¿no? Entonces no contribuye al momento de inercia.
Bueno, en el lado delgado, que sería el único caso que se podría calcular inmediatamente el momento de inercia, fíjense que en un aro delgado o anillo delgado, toda la masa está concentrada a una distancia r, porque estamos suponiendo que esto tiene un espesor despreciable, es un cilindro hueco, ¿m? Pero es una cáscara cilíndrica hueca, ¿no? Pero esa cáscara tiene un espesor despreciable. Por lo tanto, toda la masa del cuerpo está concentrada a una misma distancia r del eje de rotación. De modo tal de que si yo hago la suma de las masas por la distancia al cuadrado, la distancia al cuadrado sale factor común, y es r cuadrado. Y fíjense lo que queda. Queda la masa total multiplicada por r cuadrado. Está bien, ¿no? Esto es lo que quedaría si el r es el mismo para todas las partículas, ¿no? Sale fuera de la suma y me queda la suma de las masas, que es la masa total, multiplicada por r cuadrado. Bien, y después tenemos el caso de la varilla delgada, que si uno hiciera la cuenta de esto, da 1 sobre 12 por la masa por la longitud al cuadrado. Acá sí importa la longitud, porque la longitud es una dirección perpendicular al eje, ¿ven? ¿Está bien? Entonces, 1 sobre 12 ml cuadrado. Bien, con estas cuatro fórmulas, estas fórmulas no se las tienen que acordar de memoria, aunque se las van a acordar igual, porque la vamos a usar tanto que, sobre todo la del cilindro, por ejemplo, la vamos a usar tanto que ya se la van a acordar de memoria. Pero de todas maneras, en los enunciados de los problemas siempre está el dato del momento de inercia baricéntrico. O sea que estas cosas son siempre datos. ¿Está bien? No hace falta recordarlas de memoria. ¿Sí? Bien, con estas cuatro fórmulas uno puede trabajar con todos los problemas de sólido rígido de la guía de ejercicios, porque son todos cuerpos que son algún tipo de cuerpo de esto o combinaciones de este tipo de cuerpos. ¿Está bien? No vamos a trabajar con un cono ni con un tetraedro. ¿Sí? Uno puede buscar, existen tablas de momentos de inercia, ¿no? Principales para todos los cuerpos regulares más conocidos, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar con estos nada más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el problema 6, vamos a ir ahí porque eso es como combinar distintas formas. Miren, en el problema 6 dice así: la pieza homogénea de la figura está constituida por una varilla de 1 metro de largo, que es esto que está acá, y 1,2 kilogramos de masa, dos esferas, que son esta y esta, de 0,2 metros de radio y 0,1 kilogramos de masa, una polea o cilindro de 0,1, es este que está acá puesto de perfil, está apoyado así sobre la varilla, ¿no? Está visto de perfil, que tiene un radio de 0,1 metros y una masa de 0,5 kilos, y dice que el sistema gira alrededor de un eje de simetría, que es este eje que está acá, que pasa por el centro del cilindro y por el centro de la varilla, ¿está bien? Bajo la acción de una fuerza horizontal de módulo 20 newton que se ejerce mediante una soga arrollada del cilindro. Es decir, este cilindro tiene una soga arrollada y yo tiro de la soga con una fuerza F, ¿no? Determinada. Después lo voy a dibujar visto de arriba esto, para que se entienda mejor. Entonces lo que me pide es determinar, bueno, esto que dice radio de giro, cada vez que encuentren esa expresión, modifíquenla y pongan momento de inercia, porque el radio de giro es el numerito que aparece delante de la masa por la distancia al cuadrado, eso no, pero no tiene ninguna importancia, no sirve para nada. Lo que importa es el momento de inercia. Entonces, en donde dice el radio de giro de la pieza, tienen que poner el momento de inercia de la pieza. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que decir. Y el punto B, la aceleración angular que adquiere esta pieza debido a la fuerza que le aplicamos. Este es el primer problema donde uno tiene que calcular una aceleración angular de un sólido rígido debido a una fuerza que actúa sobre él. Bueno, vamos ahí entonces. Primero tenemos que calcular el momento de inercia. ¿Está bien? Entonces, acá está visto digamos, de perfil, ¿no? ¿Está bien? Acá está visto de perfil. Si yo lo mirara de arriba, esto sería, el cilindro habría que dibujarlo como redondo, ¿no? ¿Está bien? Pero no importa, porque yo lo dibujé de perfil para que se vea mejor acá, como está en la guía, ¿no? Para que se vea mejor las distancias. Miren, como todos estos cuerpos son cuatro cuerpos rígidos, ¿no? Un cilindro, dos esferas y una varilla, están unidos, se mueven juntos siempre. Entonces, como están todos pegados, constituyen un único cuerpo rígido. ¿Está bien? El momento de inercia de ese cuerpo rígido va a ser la suma de los momentos de inercia de los cuatro cuerpos que lo componen, porque el momento de inercia es una sumatoria, en definitiva, de las masas por la distancia al cuadrado al eje. Bueno, eso puedo hacer la suma de las masas que están en la esfera por la distancia al cuadrado, más la otra esfera, más la suma de las masas que están en el cilindro, más la suma de las masas que están en la varilla. O sea que es aditivo el momento de inercia.
si yo voy pegando cuerpos, ¿no? El momento de inercia se va sumando. Entonces, el momento de inercia total va a ser el de la varilla, más el del cilindro, y C, más 2 veces el de la esfera. Le puse 2 veces porque va a ser el mismo el de la esfera, ¿no? Por la simetría que tiene esto. Ahora vamos a ver. Bueno, fíjense una cosa. El eje de rotación es este eje que está en azul acá. Entonces, ese eje de rotación pasa por el centro de masa del cilindro y también pasa por el centro de masa de la varilla. Por lo tanto, el momento de inercia que vamos a necesitar para el cilindro y para la varilla es el baricéntrico. Acá lo tenemos, ¿se acuerdan? La varilla vale 1 sobre 12, la masa de la varilla por la longitud al cuadrado, ¿no? Porque es el baricéntrico, el que necesito porque el centro de masa de la varilla está justo ahí. Lo mismo pasa con el cilindro. El centro de masa del cilindro está en el eje de rotación del sistema, de modo tal de que el momento de inercia que voy a necesitar también es baricéntrico, 1/2 de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado. ¿Qué pasa con las esferas? Ahí ya cambia la cosa, porque el centro de masa de la esfera no está en el eje de rotación, está en otro lado. Entonces lo que voy a tener que hacer es tomar el momento de inercia baricéntrico, que pasa por el centro de masa respecto a un eje que es paralelo al eje de rotación que yo tengo, y después usar el teorema de Steiner para correr ese centro de momentos al punto que me interesa a mí. Entonces, miren, el baricéntrico es 2/5 de la masa de la esfera por r al cuadrado. ¿Está bien? Y lo que hay que hacer, según el teorema de Steiner, es sumarle la masa por la distancia al cuadrado, que es esta distancia que está acá, ¿ven? Es la distancia que hay entre el centro de masa de la esfera y el eje de rotación del cuerpo. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale esa distancia? Y bueno, vale la mitad de la longitud de la varilla, más este pedacito que es el radio de la esfera. O sea, L sobre 2 más R es la distancia del centro de masa de la esfera al eje de rotación del sistema. O sea que eso es lo que hay que sumarle según Steiner. Hay que sumarle m por d cuadrado, donde d es esto. Bueno, esto después lo hacen la cuenta, porque hay todos datos numéricos, ¿no? No hace falta hacerlo algebraicamente. Todo esto tienen los datos numéricos. Les va a dar en cada caso tantos kilogramos por metro cuadrado, después suman todo y obtienen el valor del momento de inercia de toda la pieza unida. Este 2 acá viene de que son 2 esferas, ¿no? Y como esto es simétrico lo del otro, el momento de inercia de esta esfera va a ser igual de la otra, ¿sí? ¿Está bien? Así que por eso aparece ese 2. Bueno, hacen toda la cuenta y reemplazan, obtienen el valor del momento de inercia respecto a este eje de rotación. Muy bien, hasta ahí el cálculo del momento de inercia. Ahora necesitamos ver qué pasa cuando yo tiro. Ahora sí está dibujado desde arriba esto, miren. Visto desde arriba, tengo, este es el cilindro, acá está el punto O que pasa por el eje de rotación, que es este eje que está acá, pero que visto en esta figura saldría, digamos, sería perpendicular al plano de la figura y pasa por O. ¿Está bien? Entonces, si yo tiro con una fuerza F de una cuerda que está enroscada en este cilindro, tiro con una fuerza F, esto va a producir una aceleración angular gamma en este sentido. ¿Está bien? ¿Y qué relación va a haber? Bueno, el momento de la fuerza tiene que ser el momento de inercia multiplicado por gamma, donde trabajamos siempre con origen O. Si uno quiere puede poner el momento respecto de O y el I respecto de O, ¿no? ¿Está bien? Es decir, vamos a ponerlo, agregarlo acá, si uno quiere lo puede poner, ¿no? Este es el momento respecto de O, y acá el momento de inercia también respecto de O, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cuánto vale el momento respecto de O de las fuerzas aplicadas? Y bueno, tenemos una sola fuerza, y la distancia al eje es el radio del cilindro. O sea que el momento es el producto de la fuerza por el radio. Ahí lo tenemos. Entonces con esto uno puede calcular gamma, porque el I ya lo calculamos en el punto anterior, ¿no? ¿Está bien? Este IO es este mismo IE que está acá, ¿sí? También es esto, este mismo I, ¿sí? Entonces, lo que hago es, divido este momento de la fuerza por gamma, perdón, por IO y me da gamma, ¿no? Ya está. ¿Ah? ¿Se entiende? Bueno, tienen todo para calcularlo. El momento lo tienen porque tienen el valor de la fuerza, tienen el radio del cilindro, pueden calcular el momento, tienen el momento de inercia calculado, con eso calculan gamma, que les va a dar en 1 sobre segundo al cuadrado, ¿no? La unidad de aceleración angular es 1 sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora, pasemos a otro tipo de problemas. Bueno, el 7 no lo voy a hacer, esto es una cuestión de el momento de inercia otra vez respecto a un punto. El 8 es parecido.
lo que me va a interesar es del 9 en adelante, acá. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué dice el problema 9 primero. Tenemos acá dos situaciones. Es una polea cuyo centro está fijo, ¿no? Con un soporte, y que puede girar alrededor de un eje que pasa por su centro. Fíjense que en este problema, como en todos los que vienen después, ahora les digo hasta dónde, ¿no? Los que vienen después, coincide el centro de masa del cuerpo, que es la polea, con el eje de rotación. ¿Está bien? El centro de masa y el eje de rotación coinciden. Y además de que coinciden, es siempre el mismo, porque la polea gira siempre alrededor de su centro O, que estaría acá, y ese eje no va cambiando con el tiempo. Es decir, el eje de rotación está siempre en el mismo lugar. Por eso, más que un eje instantáneo de rotación, uno podría decir que es un eje permanente, en este caso. Porque no cambia la posición del eje de rotación con el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces me presentan dos situaciones. La polea tiene masa, por supuesto, ¿no? Tiene una masa M grande, tiene un radio R minúscula, y lo que hacemos es, en este caso tiramos con una fuerza Q de la cuerda, que está arrollada a la polea, y en el segundo caso le colgamos una masa a la cuerda que está arrollada en la polea. Con la particularidad de que, para comparar los resultados, de que la fuerza con la que tiramos acá en módulo es igual al peso del cuerpo que yo le cuelgo en esta segunda situación. O sea, por ejemplo, acá tiro con una fuerza de 10 newton y acá le cuelgo un peso de 10 newton. ¿Sí? ¿Está bien? Son las dos situaciones. Bueno, vamos a analizar lo que pregunta es el módulo de la aceleración lineal o tangencial de la polea. O sea, ¿qué quiere decir? Me preguntan el módulo de la aceleración de un punto cualquiera del borde de la polea. ¿No? ¿Bien? Bien, veamos eso entonces. Bueno, ven que todo esto dice problemas con centro de masa fijo, porque el centro de masa, repito, acá coincide con el eje de rotación y además es permanente, por eso es fijo, no se mueve nunca. ¿Sí? Bueno, muy bien. Empecemos por este caso primero. Acá lo hice en dos columnas, ¿ven? De columna de la izquierda tenemos el caso en que tiramos, la columna de la derecha tenemos el caso en que colgamos el cuerpo. Entonces, vamos a plantear primero la ecuación de momentos, o sea, m igual a I por gamma. La vamos a plantear respecto del eje de rotación o del centro de masa, que en este caso es lo mismo, acá dice, ¿ve? O igual al centro de masa. En este caso es lo mismo, porque el centro de masa coincide con el eje de rotación. Bueno, entonces el momento de todas las fuerzas respecto del punto O me tiene que dar el momento de inercia respecto de O por la aceleración angular. Para los momentos vamos a elegir un sentido de giro. Vamos a tomar momentos positivos, en este caso voy a tomar momentos positivos en el sentido horario. ¿Está bien? Si hubiera un momento en el sentido antihorario, resultaría ser negativo. ¿Sí? Bueno, en este caso fíjense que cuando yo la fuerza la aplico en este punto, el momento va a ser positivo, porque esta fuerza hace girar la polea en sentido horario. ¿No? ¿Está bien? Que es el sentido que tomé como positivo. Por lo tanto, este momento es positivo. O sea, el momento respecto de vale Q por R. Q es el módulo de la fuerza, R es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de rotación. ¿Está bien? Sobre la perpendicular, por supuesto, ¿no? Siempre. Muy bien. El momento de inercia es el momento de inercia de un cilindro, que habíamos visto que es un medio de mr cuadrado. Un medio de la masa por el radio al cuadrado del cilindro. Bueno, lo único que hay que hacer ahora es igualar. Q por R es un medio de mr cuadrado por gamma. Ahora, como me piden la aceleración tangencial, y esto es cinemática, movimiento circular, ¿no? ¿Cuál va a ser la aceleración de ese punto? Si este punto está fijo, ¿no? Esto tiene una aceleración angular gamma, ¿no? ¿Está bien? La aceleración angular multiplicada por el radio me da la aceleración tangencial. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces la aceleración tangencial del punto de contacto entre la cuerda y la polea, o de cualquier punto del borde de la polea, porque todos van a tener la misma aceleración tangencial en módulo, ¿no? En módulo, en dirección no, en módulo sí. Va a valer R por gamma. Bueno, pero entonces, fíjense una cosa. Acá hay un R que se simplifica. Este R de acá se va con el cuadrado. Y me queda un R por gamma, pero ese R por gamma lo escribo como aceleración tangencial. Así que me queda que Q es igual a un medio de la masa por la aceleración tangencial. Y de ahí, despejando, me queda que la aceleración tangencial de un punto cualquiera de la polea, en particular del punto sobre el que se apoya la cuerda, vale 2 veces la fuerza dividido la masa de la polea.
Esa es la aceleración que adquiere un punto del borde de la polea cuando nosotros tiramos con una fuerza Q. Muy bien, ahora, veamos el otro caso. Acá la cosa cambia un poco, porque ¿qué pasa? Lo que tengo no es que yo haga una fuerza acá, sino que cuelgo un cuerpo. Entonces, ¿cuál es la fuerza que va a actuar sobre la polea? Y la tensión de la cuerda. ¿Ven? Acá tengo, ven la tensión, que tiene, digamos, tira de los extremos la cuerda, tira del cuerpo hacia arriba y tira de la polea hacia abajo. Ahí tenemos el par de acción y reacción. Bueno, y después tenemos la fuerza peso del cuerpo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, uno tiene que plantear acá no solamente la ecuación de momentos, sino que vamos a necesitar plantear una ecuación de Newton para el cuerpo que cuelga. Empecemos con la ecuación de momentos. El momento lo produce la tensión ahora. No lo produce una fuerza Q, lo produce la tensión. Bueno, entonces me queda que el momento respecto de O esté por R. Digo, tomo, igual que antes, tomo positivo el sentido horario, ¿no? Bueno, y eso me tiene que dar el momento de inercia, que es un medio de mr cuadrado, por gamma. ¿Está bien? Otra vez, igual que antes, la aceleración tangencial es R por gamma. Entonces, se me simplifica un R y el otro me queda como la aceleración tangencial y me queda que la tensión es un medio de la masa por la aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Por ahora dejemos ahí eso. Y ahora vamos a la ecuación de Newton para el cuerpo. Tengo, si tomo positivo para abajo, tengo el peso menos la tensión igual a la masa por la aceleración. Acá está, ¿no? El peso menos la tensión igual a masa por la aceleración. Pero tenemos un vínculo, porque como la cuerda es inextensible, la aceleración de ambos extremos de la cuerda tiene que ser igual. Entonces, en el extremo de abajo tengo la aceleración del cuerpo, en el extremo de arriba tengo la aceleración tangencial de la polea. Entonces, la aceleración tangencial de la polea tiene que ser la misma que la aceleración con que baja el cuerpo. ¿Ven? Entonces, acá, por eso en estas expresiones, yo acá ahora reemplacé donde decía aceleración tangencial, puse A. ¿No? Esto viene del reemplazo del vínculo, del vínculo de la cuerda. Y entonces, ahora sí, me queda una ecuación que me dice que T es un medio de MA y la otra que me dice que MG menos T es MA. Si yo sumo miembro a miembro estas ecuaciones, se me va la tensión, ¿ven? Porque acá está sumando, acá está restando. Esa es la ventaja de tomar la dirección positiva como siguiendo el giro de la polea, ¿no? ¿Ven? Hacia abajo. Entonces, bueno, se me va la tensión y me queda, sumando miembro a miembro, del lado izquierdo me queda M por G, y del lado derecho, ¿no? Solamente queda la parte que aparece acá, esto nomás, ¿no? Y del lado derecho me queda un medio de M grande por A más M chiquita por A, o sea que me queda la masa del cuerpo más la mitad de la masa de la polea, ¿no? Todo multiplicado por A. Y paso dividiendo esto, y acá tengo la aceleración, ¿no? ¿Está bien? Que adquiere el punto tangencial de la polea, ¿sí? Fíjense que estas dos ecuaciones no son iguales. No es lo mismo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Miren, si no estuviera esta masa M acá abajo, si no estuviera esta masa M, sería lo mismo. Porque miren, el 2 que está dividido en el denominador lo paso al numerador y me da 2M sobre M grande, que es lo que me tengo acá. Pero acá difiere en que aparece acá este término, ese término que está sumando ahí, esa M. Eso es la diferencia entre esta expresión y esta. ¿Y por qué no son lo mismo? ¿Qué es lo que pasa? O sea, fíjense cuál es más grande. Evidentemente, este tiene un denominador más grande que este. Por lo tanto, va a ser más chica la aceleración en el caso de que cuelgue un peso de una cierta masa, ¿no? Que en el caso en que tire con una fuerza que es igual al peso. ¿Por qué no es lo mismo tirar con una fuerza de 10 newton que colgar un cuerpo que pese 10 newton? Bueno, acá se ve en el diagrama cuerpo libre porque no es lo mismo. Acá la fuerza que produce el momento vale 10 newton y acá no vale 10 newton. Acá es la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda es menor que el peso. Porque si el cuerpo está bajando, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? La ecuación de Newton. El peso menos la tensión es m por a. O sea que la tensión es el peso menos m por a. O sea que en realidad la tensión está impidiendo que esto caiga con la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Está bien? Entonces la tensión no va a ser igual al peso. Solamente la tensión es igual al peso si el sistema estuviera en equilibrio, si la aceleración valiera cero, que no puede ser acá, porque este problema no puede estar en equilibrio. ¿Está bien?
no hay nada que compense eso acá. Pero solamente en el caso que estuviera quieto el cuerpo, uno puede decir que la tensión es igual al peso, pero si está acelerado, no. Entonces la tensión es menor que el peso. Por eso es que la aceleración angular, o tangencial en este caso, que adquiere esta polea, es más chica que la que adquiere esta. ¿Sí? Suponiendo que la Q valiera mg, ¿no? ¿Tá? Que es lo que pedía el problema. Está un poquito pensado para que uno elabore esto que acabo de decir, ¿no? Que compare los resultados. ¿Sí? Bueno, vamos, como última cosa de hoy, vamos a ver el siguiente problema, el problema 10. Porque tiene una particularidad. Hay una parte que es exactamente igual que el problema 9, que por supuesto no lo vamos a hacer porque es lo mismo. Pero miren lo que dice. Una polea de 40 centímetros de radio tiene un momento de inercia respecto a su eje de 1,92 kilogramos metro cuadrado. Es decir, que acá nos están dando el dato directamente del momento de inercia. Ven que no me dan el dato de la masa de la polea. Me dicen cuánto vale el momento de inercia directamente. ¿Está bien? Sí me dan el radio. El radio me lo dan. Dice, la polea puede girar sin rozamiento alrededor de un eje fijo horizontal. Sobre la polea desarrolla una cuerda extensible de masa m, espesor despreciable. El extremo libre cuelga un cuerpo de masa 0,5 kilos. Calcular la aceleración de este cuerpo cuando desciende verticalmente. Eso es exactamente lo mismo que lo que hicimos en el problema 9b. Es lo mismo. Solamente que el dato, en vez de ser la masa, es el momento de inercia. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ahora, lo que me interesa es el problema 10b. Dice, suponga ahora que el eje de la polea presenta rozamiento. Calcule la aceleración de la masa m resultante si el momento de fricción tiene módulo 2 newton por metro. Bueno, ¿qué es esto del momento de fricción? Vamos a analizar un poquito eso, porque eso es justamente lo particular que tiene este problema. Bueno, acá está el esquema. Es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Miren, acá dibujé la polea con el eje, ¿no? ¿Está bien? Acá está la polea, y lo que hice fue dibujar el eje, que lo dibujé de manera, no como una línea, como una cosa sin espesor, sino que lo dibujé con un cierto espesor. ¿Está bien? Entonces, fíjense una cosa, este eje que está fijo acá, eh, la polea cuando gira, si imaginemos que esto gira en el sentido de omega, cuando la polea gira, hay un deslizamiento entre la polea y el eje que está fijo. Entonces va a aparecer una fuerza de rozamiento cinético en la superficie de contacto entre la polea y el eje, que tienen dirección contraria a omega. ¿Ven estos vectorcitos que dibujé acá? Todos tienen dirección contraria a la dirección del desplazamiento. Si esto gira en sentido horario, ¿está bien? La dirección del desplazamiento va a ser en sentido horario, la fuerza entonces va a ir en sentido contrario. ¿Está bien? Todas esas fuerzas de rozamiento cinético, porque hay deslizamiento ahí, están distribuidas alrededor de la superficie de contacto entre el eje y la polea. Porque, repito, el eje está quieto y la polea gira apoyada en ese eje. Y ahora suponemos que hay fricción. ¿Ven? Que no está perfectamente lubricado el sistema y por lo tanto hay fricción. Entonces, bueno, esto va a producir un momento. Fíjense que a nosotros nos dicen cuánto vale la fuerza. Nos dicen cuánto vale el momento, porque no sabemos tampoco el radio del eje, nada. Todo esto, si yo sumo todas esas pequeñas fuerzas de rozamiento, van a producir un momento neto. Ese momento va a tener siempre la dirección contraria a la velocidad angular. Si en este caso, por ejemplo, si la velocidad angular tiene sentido horario, el momento va a tener sentido antihorario, que es lo que dibujé acá en azul, miren, ¿ven? Yo estoy suponiendo que la polea gira en el sentido de las agujas del reloj. Acá tomé la dirección positiva en el sentido horario y agregué un momento de fricción. Este MF que está acá es un momento que tiene dirección contraria, o sea, es un momento antihorario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se modifica la ecuación de momentos, porque hay que tener en cuenta un momento más, que es el momento de fricción. Hacemos lo mismo que antes, tomamos sistema positivo en sentido horario y positivo para abajo para el cuerpo. La ecuación de momentos va a quedar el momento de la tensión, que eso es igual, T por R, que es positivo, porque la tensión hace girar la rueda en sentido horario, pero a eso hay que restarle el momento de fricción, porque el momento de fricción va para el otro lado. ¿Está bien? Esto me va a dar igual el momento de inercia respecto de O por gamma. Y esto es lo que hay que cambiar respecto al problema 9. Después ahí lo demás es todo, lo terminan ustedes, pero la única diferencia que hay entre el problema 9b y lo que pide el problema 10b es que en la ecuación de momentos, ve acá no aparece ningún momento más que la tensión. Ahora
hay que agregarle este momento de fricción, que es un dato del problema. O sea que ustedes lo ponen ahí en la ecuación y listo, no hay ningún problema. Pueden calcular todo. Se trabaja igual, solamente que aparece un dato nuevo, que es el momento de fricción, que siempre va en contra de la velocidad angular. Así como cuando veíamos rozamiento entre una partícula, entre un cuerpo que se deslizaba sobre una superficie, ¿qué pasaba con la fuerza de rozamiento cinética? Iba siempre en la dirección contraria a la velocidad. No a la aceleración, sino a la velocidad. ¿No? Va en contra del desplazamiento del cuerpo respecto a la superficie. Bueno, esto es lo mismo, pero con rotaciones en vez de traslaciones. Acá el momento, en vez de fuerza hablamos de momento, y en vez de velocidad hablamos de velocidad angular. Entonces el momento de fricción siempre va a ir en contra de la velocidad angular. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, con esto terminaríamos por hoy con esta parte y la próxima ya vamos a seguir trabajando con estos problemas que siguen. Ustedes pueden trabajar con el problema 11, 12. Yo la clase próxima voy a empezar a partir del 13 en adelante, de la máquina de Atwood con una polea con masa. ¿Está bien? Así que hoy dejamos acá y seguimos con esto el jueves.